Hola a todos. Si las personas me preguntan qué soy o qué hago, yo solo tengo una respuesta. Soy artista. Pinto. Soy uno de esos tipos que pintan, que viajan por todo el mundo, que hacen exposiciones. Pero hace algunos años, cuando las personas me preguntan qué soy, tengo una gran duda, porque también soy un atleta. Entonces ahora, cuando la gente me pregunta qué soy o qué hago, no sé qué decir. Déjenme contarles un par de experiencias que sucedieron en mi vida cuando era muy niño. Uno de ellos no recuerdo absolutamente nada. Es cuando yo tenía 2 años de edad. Mi madre me contó esta historia. Ella me contó que cuando yo tenía 2 años, yo salí de la casa corriendo porque habían unos niños jugando alrededor de un fuego. Ellos se estaban divirtiendo muchísimo porque hacían que este fuego más grande, lo hacían más grande, echaban papeles y bolsas. Y mi madre me cuenta que yo, emocionado, agarré una bolsa y corrí para ponerlo al fuego y caí en el fuego. Mis manos se quemaron profundamente, profundamente. Se mezclaron con el plástico y mis manos, y mi madre cuenta que yo lloraba. Y mi madre salió a ver qué estaba pasando conmigo, vio que mis manos estaban en llamas y ella se desesperó mucho y con el deseo de querer sacar el plástico, estaba arrancando mi piel. Entonces, yo no recuerdo nada de esto, pero mi madre me cuenta que a raíz de esta experiencia, mis manos quedaron sumamente marcadas, con quemaduras de tercer grado muy profundas. Una de esas grandes cicatrices fue de que yo no podía abrir mis dedos. Era tan fuerte estas cicatrices en ambas manos que mi madre me llevaba a muchos doctores para saber cómo podrían ayudarme. Los doctores le decían, tal vez cirugía. Uno de ellos le dijo, bueno, es mejor esperar porque tu hijo eventualmente va a crecer y bueno, quizá las cicatrices se noten menos. Esto fue cuando tenía 2 años de edad. Cuando tenía 4 años de edad, esto sí recuerdo, yo fui testigo de una fábrica que explosionó, que explotó enfrente de mí, una fábrica de juegos pirotécnicos. Fue tan enorme esta explosión que yo vi personas en el aire volar. Y esto era tan grave para mí que a partir de ese día yo empecé a tartamudear profundamente. Mi madre me cuenta que tuve fiebre por varios días, no sabía ella cómo ayudarme, pero solo recuerda que yo a partir de ese momento yo empecé a tartamudear y tartamudeé por toda mi vida. ¿Se imaginan a este pequeño niño? 4 años de edad, 5 años de edad en el colegio, sufrir el ataque de los amigos muy crueles y yo solamente podía andar así, ocultaba mis manos en mis bolsillos para que no vieran mis manos que con tantas cicatrices tan profundas se veían muy mal. Inclusive, yo me acuerdo cuando los profesores querían que yo hablara o me presentara, yo no podía hablar. Era difícil. ¿Se imaginan ustedes a este niño de 5 años, 6 años, sin poder hablar, sin poder comunicarse apropiadamente, porque mi tartamudeo era tan grande que yo no podía expresar siquiera una pequeña oración? Tanto era el tartamudeo que al final yo sencillamente no quería salir al recreo a jugar. No quería, me sentía sumamente limitado. Ahora, detengámonos aquí por un momento. Cuando una persona tartamudea, no solamente afecta la manera de hablar, la afecta socialmente, emocionalmente, físicamente, enormemente. Yo, un niño de 4 años, sin poder comunicarme con nadie,
solamente atinaba a estar en la clase en la hora de recreo. ¿Y esto qué me ocasionó? Primero, que no podía tener amigos a esa edad, era difícil. Segundo, la situación me puso solamente a sentarme en mi sala, al frente de mi carpeta, y empezar a dibujar. Dibujaba y dibujaba y dibujaba. Y algo bien gracioso sucedió en ese tiempo. Me acuerdo que mis compañeritas del colegio, o sea, no mis amigos, no los varones, sino las niñitas, siempre las mujeres tienen esto, que tienen esa compasión natural. Me veían a mí solito en la sala y mis otros amigos jugando afuera, me veían solito dibujando y ellas querían venir a mí a darme compañía. Yo dibujaba, a ellas les gustaba que yo dibujaba y poco a poco en la sala me volví más popular en el salón de clase. Mis amiguitos empezaron a decirme, oye, ¿cómo tú logras que las niñitas estén contigo todo el tiempo? ¿Cuál es tu truco? Ellos querían saber qué hacía yo para atraer a las chiquitas. Ellos querían un poquito saber lo que yo estaba haciendo y no era nada extraordinario. Ellas solamente tenían esa compasión. Pero yo crecí en un ambiente así en la cual el dibujar para mí era mi primer lenguaje. El primero. Ahora, como siempre, ocultando mis manos en mis bolsillos. Y así pasé toda la primaria y secundaria en el colegio. Yo no podía tener amigos, no podía comunicarme, no podía hacer cosas que mis otros amigos hacían. Se destacaban en los deportes, hacían muchas cosas, eran felices con todos y yo me sentía limitado. Pero siempre al llegar a casa me sentía feliz porque no había niños que me molestaran o que hacían burla de mí. Inclusive yo recuerdo en el colegio, cuando tenía 6 años, que mi hermano menor salía de su colegio para ir a mi colegio para defenderme de la burla de mis otros compañeros de clase. Era muy difícil esa etapa, pero la situación, ahora lo entiendo, ahora que soy adulto lo entiendo, la situación quizás me obligó a enfocarme en algunos talentos que yo no sabía que tenía, que era el tema del arte, de dibujar. Ahora, lo más curioso de todo este asunto es que en el colegio me puse popular. No porque era el deportista del colegio, no porque tenía todas las chicas que todos quieren tener, o no porque era un tipo sobresaliente en los deportes, ¿cierto? Sino porque dibujaba, ganaba concursos intercolegios o a nivel de ciudades y gané concursos en el tema del dibujar. El dibujar trajo en mi vida una sensación de mucha confianza en mí mismo. Me sentí muy confiado que yo podía lograr lo que yo quisiera, sin aún poder comunicarme. Ahora, cuando llegó la etapa en que yo tenía que decidir qué hacer con mi vida, qué estudiar, bueno, esa fue una de las partes más difíciles de mi vida, porque en esa etapa, yo ya conociendo y habiendo logrado cierto disfrute de ciertos reconocimientos en el arte, yo quería ser artista. Yo quería viajar por el mundo, yo quería exponer mi arte, quería defender a las personas desprotegidas, porque en cierta manera yo también había saboreado esa otra parte, la de ser víctima de la burla. Entonces, a la edad de 17 años, yo decidí ser pintor. Pero el mundo se vino encima mío. Mis profesores, mis amigos me decían que no haga eso. Muchos de mis amigos me decían que no sea artista, que me voy a morir de hambre, que no iba a conseguir nada haciendo eso. Pero hay algo que me mantuvo firme en este fuego aquí adentro. Y les voy a comentar sobre eso. Justo a la edad de 5 años,
mi padre me levantaba a las 5:30 de la mañana a correr. ¿Quién hace eso? Mi padre lo hacía. Él me sacaba todos los días a correr y empezó a gustarme. Me encantó tanto ir a correr a las 5:30 de la mañana que continué todos los días de mi vida hasta ahora. Hago ejercicios todos los días. Pero ¿a qué viene con todo esto? Que cuando yo hacía mis ejercicios diarios, fuertes, constantes, empecé a ver visiones en mi mente. Me veía a mí mismo saliendo a correr todos los días en diferentes ciudades del mundo. Me veía a mí mismo yendo a diferentes países haciendo exposiciones de arte. Me veía a mí mismo hablando a públicos en diferentes idiomas. Me sentía tan feliz con esas visiones que yo tenía en mi mente cuando salía a correr o a hacer mis ejercicios diarios, que poco a poco esas visiones en mi vida se hicieron realidad. ¿Cómo sucedió? No lo sé. Pero hay una cosa que a través de los años descubrí. Descubrí, ya en la actualidad inclusive, con la ciencia, que cuando una persona se ejercita siempre, algo sucede con tu cerebro. Algo sucede. Tu cerebro empieza a hacer más conexiones. Tú te vuelves más social. Llegas a tener más amigos. Tu personalidad cambia y te vuelves más disciplinado. Yo no lo sabía en aquel entonces. Yo no sabía. Solamente atinaba que cuando las personas me preguntaban de dónde nacía mi inspiración para hacer las pinturas, yo solo decía que cada vez que yo hacía ejercicios, tenía visiones y siempre ahí venía la inspiración después de hacer ejercicios. Siempre. Sonaba algo atípico en ese tiempo porque no era muy usual conectar las cosas espirituales con el deporte. Pero hoy a través de la ciencia se ha descubierto que cuando una persona está en un balance correcto entre tu cuerpo y tus emociones y con la parte intelectual, que todo fluye de manera más natural. Recién la ciencia hoy en día ha confirmado toda esa información. Yo cuando era niño pasaba por todo ello, pero disfrutaba cuando salía a correr. Me acuerdo que mi madre me regaló un par de zapatillas y música para correr y yo era el niño más feliz del planeta. Y siempre me caractericé por ser feliz. Nunca entendía por qué. Solamente vivía mi vida y lo disfrutaba muchísimo. A través de los años, siendo miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, fui a una misión a la edad de 20 años. Y cuando regresé de la misión, mi idea de ser pintor y de pintar a Jesucristo fue muy fuerte. Desde aquel entonces empecé a pintar pinturas de Jesucristo en diferentes escenas. Jesucristo en Israel, Jesucristo enseñando a sus apóstoles, con niños, todo relacionado a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué yo quería hacer eso? Porque Jesucristo en las religiones cristianas tiene un gran contenido de fe, esperanza y un gran contenido de amor. Entonces yo quería seguir con ese legado y yo también quería dejar mi propio legado. Cuando pintaba a Jesucristo, descubría que era más allá de pintar frutas o elementos inertes, que si bien es cierto que el color es maravilloso, pero yo quería ir más allá. Quería que a través del color y la pintura yo dejara un mensaje que esté relacionado con las enseñanzas de Jesucristo y quizás ayudar a otras personas. Y quizás después de mi propia existencia, aún mis pinturas sigan ayudando a los demás. Me animó tanto esta idea que decidí a ser pintor de por vida. Me acuerdo el día en que yo decidí hacer esto,
yo le dije a Dios en una oración, le dije, Padre, yo voy a pintar por ti, yo voy a hacer lo que se supone que yo vine a esta tierra para hacer. No sé lo que va a pasar con mi vida, no sé, porque no puedo ver lo que podría pasar de acá al siguiente mes o al siguiente año, pero voy a hacerlo con fe. Y a partir de esa decisión, muchos milagros ocurrieron en mi vida. Empecé a pintar para las revistas de la iglesia, Leona, New Era, Ensign. Empecé a hacer pinturas para edificios oficiales de la iglesia que involucraban templos, etc., en varios países. Empecé a hacer exposiciones de arte en muchos países. ¿Cómo? No lo sé. Las cosas se dieron exactamente como yo veía en mis visiones. Tuve la oportunidad de vivir en países de Europa y aprender francés. Aprendí el inglés y actualmente hago conferencias de todo tipo, de grandes grupos de personas en inglés, en español y en francés. ¿Cómo? No lo sé. Pero lo que en el principio era que mis manos eran una razón para tener vergüenza, ahora por mis manos se hacen pinturas. Mis manos ahora me hacen ser feliz. Todo mi trabajo lo hago con las manos. Y lo que en el principio, mi manera de hablar también me traía mucha deficiencia y limitaciones para tener amigos, ahora uso mi hablar para dar conferencias de tipo motivacional en la iglesia y en universidades que animan a las personas a seguir sus propios sueños. Entonces aquí surge una gran pregunta. Yo siempre he escuchado, ¿cierto? Antes de hacer la pregunta, siempre he escuchado que Dios nos da ciertos talentos para perfeccionarlos. Pero la pregunta es, si yo no fui bueno para hablar, ¿por qué ahora es que hablo a mucha gente para animarlos a seguir con sus sueños? ¿Y por qué, si tuve la experiencia en el principio de esconder mis manos de vergüenza, por qué ahora uso mis manos para pintar? ¿O es que acaso a veces Dios nos da debilidades para enfocarnos solamente en ellos y hacerlas fuertes? Entonces no solamente el que recibe talentos tiene el deber de desarrollarlas, sino el que no las recibe. Es más, el que cree que no tiene ningún talento, es más, el que cree que tiene debilidades. La experiencia de mi vida me ha enseñado que cuando yo tenía ese par de debilidades es como enfocar a mi carro que le falta una llanta. Me enfoco en la llanta que falta. Así fue mi vida. Me enfoqué en mi hablar. Me acuerdo que mi madre, cuando era chico, ella y mi padre, ambos, me hacían leer diccionarios para poder hablar. Yo decía, mamá, no me sale, no puedo hablar, no sale. Mi madre y yo pasamos horas, meses y muchos años en ayudarme a hablar. No podía, no salía. Mi madre me decía, John, respira hondo, relájate y habla. Y decía, mamá, no puedo. Eran muchas las lágrimas que yo derramaba para poder hablar y no podía. Era tan difícil que hubo un día que se hizo el gran milagro en que vi algo que yo jamás voy a olvidar. Me di cuenta que cuando una persona tartamudea, en una fracción de segundos, la persona sabe que una palabra va a venir con problemas de tartamudeo. Pero aprendí que en esa fracción de segundo, en esa mínima fracción de segundo, a reemplazarla por un sinónimo. Lo aprendí. Me di cuenta que funcionó. Entonces, mi actividad favorita cuando era chico era leer el diccionario de sinónimos. Me ayudó.
Inclusive ahora mismo estoy usando palabras que reemplazan a las palabras que yo pensé que le iba a usar. Y ustedes no se dieron cuenta que tartamudeo, porque aprendí a reemplazarlo. Ya después entendí a través de los especialistas que ese esfuerzo constante que hacía en el área del lenguaje en mi cerebro me estaba preparando para aprender otras lenguas. Hoy en día en mi vida siento que hay una gran responsabilidad en mis hombros. Siento que mi responsabilidad está sobre los niños. Uno, que ellos necesitan saber quiénes son. Dos, que cuando ellos descubran un talento, cualquiera que sea este, necesitan hacerlo crecer. ¿Por qué? Porque les da a ellos la sensación de esa autoestima que necesitan. Necesitan esa autoestima para crecerla. Es importantísimo. Y lo otro, ellos necesitan saborear la experiencia de conseguir cosas. Es decir, si un niño no puede dibujar algo, el solo hecho de sentir que lo pudo hacer, esa sensación que lo logró, esas dopaminas que tiene en el cerebro son adictivas. Y si ellos se acostumbran a eso, van a ser personas que en la vida van a luchar por lo que quieren, porque se acostumbraron a lograr lo que quisieron. A este punto de mi vida, yo solamente puedo decir una cosa. Yo no quiero llegar en el último día de mi vida pensando que tal vez pude haberlo intentado. Por eso yo quería pintar, porque era un sueño de chico. En el último día de mi vida yo no quería decir, oh, verdad, si lo intento ahora, no, pero ya estoy en el lecho de muerte, ya no tengo energías, solamente me queda morir. Yo no quería morir con esa sensación de que tal vez pude haberlo intentado. El tiempo para lograr sus metas es hoy. El tiempo para lograr sus sueños y conseguir lo que ustedes tanto tienen en su mente es hoy, porque no va a haber otro momento de conseguirlo. Tener fe en uno mismo. El Señor nos da talentos y habilidades a nosotros por una razón. Y si en esa razón incluye servir a los demás, el gozo de ustedes es duradero. Tengo esa experiencia en mi vida. Soy una persona extremadamente feliz porque hago lo que me apasiona, hago lo que me gusta, me he ganado el respeto de mucha gente y siento que hay mucho por hacer. Muchas gracias.